El polvo levantado por las sandalias militares aún flotaba en el aire mediterráneo cuando el soldado romano detuvo su marcha. Algo en aquella casa de Siracusa capturó su atención, algo que brillaba con una geometría demasiado perfecta para ser natural. Eran líneas trazadas en la arena del patio, círculos concéntricos y ángulos imposibles que parecían contener secretos del universo mismo. El hombre que los dibujaba, un anciano de más de 70 años, con túnica manchada de polvo, ni siquiera levantó la vista cuando las botas del invasor crujieron sobre los mosaicos. «No pises ahí», murmuró sin alzar la cabeza, su dedo índice trazando otra curva perfecta. Fueron las últimas palabras del hombre más brillante que Roma jamás mataría. Corría el año 212 a.C. y Siracusa agonizaba. Tras 2 años de asedio brutal, las legiones del cónsul Marco Claudio Marcelo finalmente habían penetrado las murallas de la ciudad más avanzada tecnológicamente del mundo antiguo. Las calles que durante siglos habían sido centro del conocimiento griego ahora corrían rojas con la sangre de sus defensores. Pero entre el caos de soldados saqueando templos y ciudadanos, huyendo despavoridos, un drama mucho más silencioso, mucho más trascendente, estaba a punto de desarrollarse en aquel patio aparentemente insignificante. El anciano concentrado en sus diagramas era Arquímedes de Siracusa, el matemático, físico, ingeniero e inventor cuyo intelecto había mantenido a raya al imperio más poderoso de la Tierra durante 24 meses completos. Sus máquinas de guerra habían destrozado barcos romanos como si fueran juguetes de niños. Sus catapultas podían calcular trayectorias con precisión sobrenatural. Sus garras mecánicas habían arrancado trirremes enteros del agua y los habían estrellado contra las rocas. Durante 2 años, un solo cerebro había contenido la marea imperial. Y ahora ese cerebro estaba completamente absorto en un problema geométrico. ¿Cómo llegó el genio más grande de la antigüedad a ese momento? ¿Qué cadena de eventos transformó a un matemático teórico en el enemigo número 1 de Roma? ¿Y por qué, incluso con la ciudad cayendo a su alrededor, sus enemigos pisando su propio patio, lo único que le importaba era completar una demostración matemática? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Siracusa, en el año 287 a.C., era el corazón palpitante del mundo helenístico. Fundada por colonos griegos de Corinto 3 siglos antes, había florecido hasta convertirse en la ciudad más poderosa de Sicilia y rival de las grandes metrópolis del Mediterráneo. Sus muelles recibían barcos cargados de grano egipcio, especias orientales y papiros con los últimos descubrimientos de Alejandría. El teatro griego tallado en la roca podía albergar 15.000 espectadores. Los templos dedicados a Atenea y Apolo competían en esplendor con cualquier cosa en la Grecia continental. Fue en esta ciudad, en el barrio cercano al puerto, donde nació Arquímedes. Su padre, Fidias, era astrónomo de la corte del rey Hierón II, un hombre respetado que pasaba las noches midiendo el movimiento de los planetas y calculando las distancias entre estrellas. Desde sus primeros años, el pequeño Arquímedes creció rodeado de instrumentos de medición, esferas armilares y conversaciones sobre proporciones matemáticas. Mientras otros niños jugaban con soldaditos de barro, él construía poleas y palancas experimentales. A los 17 años, siguiendo la tradición de los jóvenes nobles griegos con ambiciones intelectuales, Arquímedes viajó a Alejandría. La capital egipcia bajo los Ptolomeos era el faro del conocimiento mundial. Su biblioteca legendaria contenía más de 500.000 de rollos de papiro. Sus académicos incluían a los sucesores directos de Euclides. Las calles bullían con debates filosóficos, experimentos públicos y demostraciones geométricas que atraían multitudes. Durante años,
Arquímedes estudió con los herederos de la tradición euclidiana. Dominó los elementos, esa obra maestra de lógica deductiva que establecía las bases de toda la geometría. Pero desde el principio, su mente funcionaba de manera diferente. Donde otros veían líneas abstractas en papiro, él visualizaba aplicaciones mecánicas. Cuando estudiaba círculos y esferas, pensaba en poleas y tornillos. Su genio residía en tender puentes entre el mundo platónico de las formas perfectas y el mundo aristotélico de la materia y el movimiento. Fue en Alejandría donde concibió su invento más famoso a nivel popular, aunque no el más importante científicamente. Egipto enfrentaba un problema perpetuo: cómo elevar agua del Nilo para irrigar campos que estaban varios metros por encima del nivel del río. Los métodos tradicionales eran lentos y agotadores. Arquímedes diseñó un dispositivo elegantemente simple: un tubo inclinado con una hélice en su interior, que al girar mediante una manivela, elevaba agua de manera continua y eficiente. El tornillo de Arquímedes revolucionó la agricultura egipcia y todavía se usa, con modificaciones menores, más de 2000 años después. Pero el verdadero Arquímedes no era el inventor práctico que el vulgo admiraba. Era el matemático puro que descubría verdades eternas del universo. Durante su estancia en Egipto, comenzó a desarrollar métodos para calcular áreas y volúmenes de figuras curvas, un problema que había desafiado a generaciones de geómetras. ¿Cómo medir el área de un círculo sin convertirlo en cuadrados? ¿Cómo determinar el volumen de una esfera sin llenarla de cubitos? Su técnica, que anticipaba el cálculo integral en casi 2 milenios, consistía en dividir figuras curvas en infinitos segmentos infinitesimales. Imaginaba llenar un círculo con triángulos cada vez más pequeños, tan numerosos que eventualmente no quedaba espacio vacío. Sumando estas infinitas piezas minúsculas, podía llegar a mediciones exactas de lo que antes parecía inconmensurable. Era matemática de una sofisticación que no se volvería a ver hasta Newton y Leibniz. Alrededor del año 265 a.C., Arquímedes regresó a Siracusa. La ciudad que dejó como adolescente lo recibió como celebridad intelectual. El rey Hierón II, viejo amigo de su padre Fidias, le ofreció un puesto en la corte con libertad total para investigar lo que deseara. No tendría obligaciones administrativas, no tendría que enseñar si no quería, solo debía seguir pensando y ocasionalmente resolver problemas prácticos para el rey. La relación entre Arquímedes y Hierón II ilustra perfectamente la tensión entre conocimiento puro y aplicación práctica que definiría toda su vida. El rey era un gobernante pragmático que había consolidado su poder mediante astucia política y habilidad militar. Apreciaba el genio de Arquímedes, pero lo que realmente valoraba era su capacidad para convertir teoría en máquinas útiles. Arquímedes, por su parte, consideraba sus inventos como distracciones menores, trucos ingeniosos, pero fundamentalmente triviales, comparados con el trabajo serio de demostrar teoremas. El primer encargo real se convirtió en leyenda. Hierón había comisionado una corona de oro para ofrecerla a los dioses, entregando al orfebre la cantidad exacta de oro necesaria. Cuando recibió la corona terminada, algo lo inquietó. Tenía el peso correcto, pero el rey sospechaba que el artesano había mezclado plata con el oro y embolsado la diferencia. El problema parecía insoluble. ¿Cómo determinar la composición interna de la corona sin destruirla? Hierón llevó el dilema a Arquímedes. El matemático quedó fascinado, no por la intriga palaciega, sino por el desafío geométrico subyacente. Sabía que oro y plata tienen densidades diferentes, volúmenes iguales pesan distinto. Pero, ¿cómo medir el volumen de un objeto de forma irregular como una corona? Durante días anduvo abstraído, ajeno al mundo, rumiando el problema. Según cuenta la tradición, la solución llegó mientras se hundía en un baño público.
Al observar cómo el agua se desbordaba proporcionalmente a su cuerpo, sumergiéndose, comprendió en un instante brillante: un objeto desplaza un volumen de agua igual a su propio volumen. Era tan simple y tan perfecto que, según la anécdota, saltó del baño y corrió desnudo por las calles de Siracusa gritando: ¡Eureka! ¡Lo encontré! La verificación fue directa. Arquímedes sumergió la corona en agua y midió el desplazamiento. Luego sumergió una masa de oro puro del mismo peso y comparó. La corona desplazó más agua que el oro puro, revelando que contenía un metal menos denso mezclado. El orfebre fue ejecutado. Hierón quedó impresionado, y Arquímedes regresó inmediatamente a problemas realmente importantes sobre esferas y cilindros, porque eso era lo que genuinamente obsesionaba al siracusano: las relaciones matemáticas entre formas tridimensionales. Pasó años demostrando que el volumen de una esfera es exactamente 2/3 del volumen del cilindro, que la contiene perfectamente. Probó que la superficie de la esfera equivale a 4 veces el área de su círculo máximo. Estas verdades geométricas puras le parecían infinitamente más valiosas que cualquier aplicación práctica. Sin embargo, el mundo no iba a permitirle permanecer en su torre de marfil teórico. El Mediterráneo occidental estaba a punto de convertirse en campo de batalla, y Siracusa se encontraba justo en el centro del tablero geopolítico. Roma y Cartago, las dos superpotencias emergentes, se disputaban el control del comercio mediterráneo. La primera guerra púnica había terminado en 241 a.C. con victoria romana, pero era solo el primer asalto. Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, rica en grano y estratégicamente ubicada, era el premio por el cual ambos imperios estaban dispuestos a sangrar. Siracusa había mantenido su independencia, navegando hábilmente entre los gigantes. Hierón II era maestro del equilibrio diplomático, aliándose con Roma cuando convenía, pero manteniendo líneas abiertas con Cartago. La ciudad prosperó precisamente porque su rey entendía que la supervivencia requería tanto astucia como fuerza. Pero en 215 a.C. todo cambió. Aníbal Barca, el genio militar cartaginés, había cruzado los Alpes con elefantes y estaba destrozando legiones romanas en suelo italiano. En Canas, el año anterior, había aniquilado el ejército más grande que Roma jamás reunió, matando entre 50 y 70.000 soldados en un solo día. El imperio parecía al borde del colapso. Hierón II había muerto, sucedido por su nieto Jerónimo, un joven de apenas 15 años. Donde el abuelo era cauteloso y experimentado, el nieto era impulsivo y ambicioso. Viendo a Roma tambalearse, Jerónimo cometió el error fatal: cambió de bando. Rompió la alianza con Roma y se alineó con Cartago, apostando que Aníbal destruiría el poder romano para siempre. Fue una catástrofe calculada incorrectamente. Jerónimo no duró ni un año antes de ser asesinado en una conspiración palaciega. Siracusa se sumió en el caos político, con diferentes facciones luchando por el control. Pero el daño estaba hecho. Roma no olvidaba traiciones. En 214 a.C., el Senado romano envió a Marco Claudio Marcelo con órdenes claras: tomar Siracusa y hacer un ejemplo de ella. Marcelo era uno de los generales más capaces de Roma, veterano de múltiples campañas, conocido por su ferocidad táctica. Había ganado la corona de hierba, la distinción militar más alta, por salvar un ejército entero mediante audacia en batalla. No era hombre que se detuviera ante murallas. Llegó con una flota de 60 quinquerremes, los buques de guerra más avanzados de Roma, cada uno equipado con torres de asalto y máquinas de asedio. Las legiones que comandaba habían sido templadas en combate contra cartagineses y galos. Cuando Marcelo contempló las murallas de Siracusa desde el mar, probablemente calculó que la ciudad caería en semanas, tal vez días, si los dioses favorecían.
No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a algo que ningún entrenamiento militar podía prepararlo para enfrentar: la mente de Arquímedes convertida en arma de guerra. Porque el matemático que prefería contemplar círculos abstractos había hecho algo extraordinario durante las décadas de paz bajo Hierón II. Había diseñado un sistema defensivo que transformaba principios físicos y mecánicos en máquinas de muerte de precisión terrorífica. Arquímedes entendía la palanca. Sabía que con la proporción correcta, un hombre podía mover objetos muchas veces su peso. «Dadme un punto de apoyo», había declarado famosamente, «y moveré el mundo». Ese entendimiento teórico se materializó en catapultas que podían lanzar piedras de 100 kilos, con precisión mortífera a distancias que desafiaban la creencia. Pero no era solo alcance o potencia, era precisión calculada matemáticamente. Arquímedes había desarrollado tablas de trayectoria que consideraban ángulo de lanzamiento, peso del proyectil y distancia al objetivo. Sus artilleros podían ajustar las catapultas usando mediciones geométricas y golpear barcos específicos en formación, no mediante suerte, sino mediante cálculo. Cuando la flota romana se acercó al puerto de Siracusa, Marcelo esperaba el patrón habitual de combate de asedio: bombardeo mutuo de proyectiles hasta que el atacante, con recursos superiores, agotara al defensor. Lo que enfrentó fue completamente diferente. Las catapultas siracusanas abrieron fuego a distancias que los romanos consideraban imposibles. Rocas del tamaño de un hombre volaron sobre las aguas y destrozaron remos, perforaron cascos, aplastaron torres de asedio, y no eran disparos aleatorios. Cada proyectil parecía dirigido, como si ojos invisibles rastrearan cada barco y calcularan exactamente dónde estaría cuando la roca llegara. Los barcos romanos intentaron acercarse más, entrar en rango donde sus propias máquinas pudieran responder. Fue cuando apareció la segunda línea de defensa, catapultas de corto alcance que lanzaban una lluvia de proyectiles más pequeños pero numerosos. Piedras, vigas con punta de hierro, esferas de plomo, todo diseñado para devastar cubiertas y desmoralizar tropas. Marcelo ordenó el asalto directo. Si las catapultas controlaban distancia media, las legiones tomarían las murallas cuerpo a cuerpo. Los barcos con torres de asalto, protegidos por pantallas, avanzaron hacia las paredes que se elevaban directamente del mar. Soldados romanos prepararon escalas y garfios. La batalla se decidiría con gladios y escudos. Entonces, Arquímedes reveló su obra maestra de ingeniería defensiva. Grúas gigantes montadas en las murallas cobraron vida. Largos brazos mecánicos se extendieron sobre el agua, sosteniendo garfios de hierro del tamaño de un hombre. Los operadores siracusanos, entrenados en los principios de palanca y contrapeso que Arquímedes había codificado, bajaron las garras con precisión. Los garfios se clavaron en las proas de los quinquerremes romanos. Luego, mediante sistemas de poleas multiplicadoras de fuerza, las grúas levantaron. Barcos enteros, con sus 100 remeros y 50 marines, fueron arrancados del agua. Madera crujió. Hombres gritaron. Los navíos se balancearon en el aire, inclinados en ángulos imposibles, antes de ser liberados. Algunos cayeron de costado y se hundieron inmediatamente. Otros fueron estrellados contra las rocas al pie de las murallas. Unos pocos fueron sacudidos con tal violencia que se partieron a la mitad antes de tocar el agua nuevamente. En cuestión de horas, la flota más poderosa que Roma había enviado al oeste estaba destrozada, sus sobrevivientes remando desesperadamente lejos del alcance de aquellas máquinas demoníacas. Marcelo, observando desde barco seguro, quedó paralizado por el horror y la fascinación. Toda su experiencia militar, todas las tácticas aprendidas en décadas de campaña, eran inútiles contra un enemigo que había convertido física teórica en pesadilla táctica. ¿Luchamos contra los dioses?
murmuró uno de sus tribunos. Peor, respondió Marcelo. Luchamos contra un geómetra. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El asedio se convirtió en rutina brutal. Marcelo, enfrentando un problema que no podía resolver mediante fuerza, adoptó la única estrategia que le quedaba: hambre. Rodear Siracusa por tierra y mar, cortar suministros y esperar que la ciudad se consumiera desde dentro. Pero bloquear Siracusa era más difícil de lo que parecía en mapas. La ciudad se extendía por múltiples distritos, algunos en la isla de Ortigia conectada por puente, otros en península. Sus murallas, construidas por generaciones, formaban circuito de casi 27 kilómetros. Tenía acceso a agua dulce mediante acueductos y almacenes subterráneos llenos de grano para meses. Los romanos establecieron campamentos en las colinas circundantes, instalaron empalizadas, cavaron trincheras. La flota, mantenida cuidadosamente fuera del alcance de las catapultas, patrullaba las aguas cercanas. Era cerco imperfecto, pero Marcelo apostaba que el tiempo estaba de su lado. Dentro de Siracusa, la vida se adaptó al sitio. Raciones fueron implementadas. Milicias ciudadanas reforzaron las defensas, y Arquímedes, ahora en sus 70 años, pasaba días en las murallas supervisando reparaciones de sus máquinas y noches en su estudio trabajando en tratados matemáticos. Porque ahí residía la dicotomía fascinante del hombre. Las máquinas que había salvado a Siracusa, que habían humillado al imperio más poderoso de la tierra, para él eran trabajo menor. Nunca escribió nada sobre ellas, no preservó planos o descripciones técnicas. En su mente eran aplicaciones triviales de principios fundamentales, no dignas de documentación formal. Lo que sí documentó meticulosamente fueron sus avances en cuadratura del círculo, métodos para calcular pi con precisión creciente, demostraciones sobre centros de gravedad de figuras planas. Mientras su ciudad moría lentamente de hambre y los soldados romanos afilaban gladios al otro lado de las murallas, Arquímedes llenaba papiros con ecuaciones que descifrarían secretos del universo. Sus amigos y colegas lo encontraban incomprensible. «La ciudad cae», le decían. «Tu genio la mantiene de pie», respondía él, «y no me refiero a las catapultas». Para Arquímedes, las verdades matemáticas eran eternas. Roma podría conquistar Siracusa, podría borrar la ciudad del mapa, pero la relación entre radio y circunferencia de un círculo permanecería inmutable hasta el fin del tiempo. Eso era lo que importaba preservar. Los meses se convirtieron en año, el año en dos. La vida bajo asedio se normalizó en la desesperación cotidiana que caracteriza sitios prolongados. Madres racionaban comida para niños demacrados. Ancianos morían de enfermedades que antes habrían sido tratables. Las calles olían a muerte y desesperanza. Marcelo también sufría. Mantener un ejército en campaña durante años desangraba el tesoro romano. Soldados desertaban. Enfermedades del campamento mataban más que combate. Y cada mes que Siracusa resistía era propaganda para enemigos de Roma. Si una ciudad griega podía desafiar las legiones indefinidamente, ¿qué impedía a otros intentar lo mismo? El general probó todo. Asaltos nocturnos contra secciones de muralla consideradas débiles, infiltración mediante túneles, soborno a guardias. Todo fallaba. Las defensas diseñadas por Arquímedes no eran solo máquinas, era sistema integral donde cada punto débil estaba cubierto por múltiples capas de protección, hasta que la traición hizo lo que la fuerza no pudo. En septiembre del año 212 a.C., Siracusa celebraba festival en honor a Artemisa. Era tradición antigua, mantenida incluso bajo asedio como gesto de normalidad desafiante. Las oraciones incluían vino, mucho vino, distribuido generosamente entre defensores que habían soportado 2 años de privación. Un oficial siracusano,
cuyo nombre las fuentes discuten, pero cuya traición es incuestionable, había estado negociando secretamente con Marcelo. A cambio de inmunidad y recompensa, revelaría sección de muralla que quedaba mínimamente vigilada durante la celebración nocturna. Marcelo, escéptico pero desesperado, decidió apostar. Seleccionó 1000 soldados de élite, veteranos silenciosos, capaces de escalar sin alertar. La noche del festival, mientras Siracusa bebía y lloraba, las escalas romanas tocaron piedra antigua. Los primeros soldados subieron sin oposición, luego 10, luego 100. Cuando finalmente sonó alarma, ya era tarde. Los romanos controlaban sección suficiente de muralla para abrir una puerta desde dentro. Las legiones, esperando en la oscuridad, inundaron la ciudad como marea de hierro y odio. Lo que siguió fue el horror predecible del saqueo. Soldados que habían pasado 2 años frustrados, hambrientos y aterrorizados por máquinas invisibles, ahora desataban toda esa rabia contenida. Casas fueron saqueadas, mujeres violadas, ancianos asesinados en sus camas. El fuego consumió barrios enteros, mientras romanos buscaban oro y venganza en proporciones iguales. Marcelo, según relatos posteriores, había dado órdenes específicas. Saquear sí era derecho de victoria, pero Arquímedes debía ser capturado vivo. El general reconocía que aquel matemático anciano valía más que todos los templos de Siracusa juntos. Imaginaba llevarlo a Roma encadenado, exhibirlo en triunfo, ponerlo a trabajar para el Senado. Que el genio que humilló a Roma sirviera ahora a Roma. Cuadrillas de soldados recibieron descripción del siracusano, anciano de túnica blanca, cabello desordenado, usualmente manchado de tinta o polvo de diagramas. «Traedlo vivo», repitió Marcelo. «Vale su peso en oro multiplicado por 100». Mientras la ciudad ardía y miles morían en las calles, Arquímedes estaba en el patio de su casa, ajeno completamente al apocalipsis que se desarrollaba a metros de distancia. Había trazado diagrama complejo en la arena, círculos dentro de polígonos dentro de círculos. Trabajaba en refinamiento de su cálculo de Pi, usando polígonos de 96 lados, inscritos y circunscritos en círculos, para estrechar el rango del número misterioso. El soldado romano que entró a aquel patio no era oficial de alto rango ni erudito con órdenes específicas. Era legionario común, sudoroso por batalla, manchado de sangre que probablemente no era suya, con gladio en mano y saqueo en mente. Vio la casa, vio al anciano, calculó posible botín. «No pises ahí», dijo Arquímedes cuando las botas se acercaron al diagrama. No levantó la vista. Su dedo seguía trazando líneas, totalmente absorto en el problema. Para él, en ese momento, nada existía excepto la geometría. Roma, el asedio, la ciudad cayendo. Todo era ruido de fondo irrelevante comparado con entender la relación exacta entre diámetro y circunferencia. Las fuentes antiguas difieren en detalles específicos de lo que pasó en los siguientes segundos. Plutarco, escribiendo 3 siglos después, ofrece versión donde el soldado ordenó a Arquímedes seguirlo ante Marcelo, y el matemático respondió: «No, hasta que termine mi demostración». Otra versión sugiere que Arquímedes, creyendo que el soldado iba a destruir sus instrumentos matemáticos, trató de protegerlos. Una tercera propone que simplemente ignoró completamente al romano, tan concentrado que no registró peligro. Lo que no se disputa es el resultado. El soldado, enfurecido por ser ignorado por anciano desarmado o actuando por puro instinto de violencia después de horas de combate, levantó su gladio. La hoja descendió. Arquímedes de Siracusa, el hombre que había descubierto principios de hidrostática y mecánica que gobernarían física durante milenios, que había calculado áreas y volúmenes mediante técnicas que anticipaban cálculo integral, que había construido máquinas que desafiaron al imperio más poderoso de la Tierra, murió en un charco de su propia sangre sobre un diagrama geométrico inconcluso.
El soldado probablemente registró el nombre recién cuando oficiales superiores llegaron corriendo, alertados por sirvientes aterrorizados. Cuando comprendió a quién había matado, el legionario palideció. Marcelo, al recibir la noticia, según Plutarco, lloró, no por compasión hacia el muerto, sino por furia ante la oportunidad perdida. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El cuerpo de Arquímedes yacía inmóvil sobre el diagrama que jamás completaría, su sangre oscureciendo líneas trazadas en arena que contenían verdades más duraderas que cualquier imperio. La ironía era brutal. El hombre cuyas máquinas habían matado a miles de soldados romanos durante 2 años, había sido asesinado mientras desarmado y completamente absorto en pensamiento puro. Para el legionario que hundió el Gladio, era solo otro cadáver más en una ciudad llena de ellos. Para la historia de la civilización occidental, era la extinción de una luz que no volvería a brillar con igual intensidad durante casi 2000 años. Marcelo enfrentó dilema político complejo. El soldado había desobedecido órdenes directas, causando daño incalculable. Ejecutarlo enviaría mensajes sobre disciplina militar, pero también admitiría públicamente que Roma había perdido su premio más valioso por incompetencia de un legionario cualquiera. El general optó por solución intermedia, castigo no especificado en registros históricos, probablemente degradación y pérdida de parte del botín. Pero Marcelo hizo algo extraordinario que revela tanto sobre carácter romano como sobre el impacto que Arquímedes había tenido incluso en sus enemigos. Ordenó funeral con honores para el matemático muerto. Buscó familiares sobrevivientes del siracusano y les garantizó protección y propiedad. Y más significativamente, hizo erigir tumba monumental, según especificaciones que, según rumores, el mismo Arquímedes había expresado en vida. El matemático había pedido que su tumba estuviera marcada por escultura de esfera inscrita en cilindro, representando el teorema que consideraba su mayor logro: demostrar que volumen y superficie de esfera son exactamente 2/3 de los del cilindro que la contiene. Para hombre que había construido armas que destrozaron flotas, su legado preferido era relación geométrica pura. Marcelo, conquistador brutal, pero también romano culto que apreciaba cultura griega, honró ese deseo. Siracusa fue saqueada sistemáticamente durante días. Obras de arte fueron enviadas a Roma, incluyendo esculturas que decorarían templos por siglos, plata, oro, objetos de lujo, todo embarcado como botín de victoria. La población fue diezmada, miles muertos en el asalto inicial, miles más vendidos como esclavos. La ciudad que había sido faro de cultura helenística quedó reducida a sombra de sí misma. Pero las máquinas de Arquímedes fascinaban tanto como aterrorizaban. Ingenieros romanos pasaron semanas examinando las catapultas, intentando descifrar principios de diseño. Las grúas que habían arrancado barcos del agua fueron desmanteladas meticulosamente, cada polea y contrapeso estudiado. Roma quería ese conocimiento, quería incorporarlo a su propio arsenal. Sin embargo, descubrieron algo frustrante. Las máquinas sin el genio que las diseñó eran solo hierro y madera. Arquímedes nunca había escrito manuales técnicos de sus invenciones bélicas. Los operadores siracusanos conocían procedimientos operativos, pero no principios subyacentes. Podían usar las catapultas, pero no diseñar otras nuevas o adaptar las existentes a circunstancias diferentes. Era como si Arquímedes hubiera guardado deliberadamente sus secretos de ingeniería militar. Y quizás lo hizo. Para hombre que consideraba matemática pura como única búsqueda digna, documentar máquinas de guerra habría sido desperdiciar papiro valioso que podía usarse para teoremas. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo.
Ironía mayor era que mientras Arquímedes despreciaba sus propias invenciones militares, su trabajo teórico, que tanto amaba, permaneció en gran medida incomprendido durante siglos. Los tratados que escribió sobre métodos de exhaustión, cálculo de volúmenes, cuadratura de parábolas, eran matemáticamente tan avanzados que pocos contemporáneos podían seguir los razonamientos completos. Sus obras sobrevivieron copiadas en manuscritos que circularon por mundo helenístico y eventualmente llegaron a Bizancio. Durante Edad Media Europea, la mayoría de sus tratados fueron inaccesibles al occidente latino. Solo con Renacimiento, cuando eruditos comenzaron a traducir textos griegos preservados por árabes, el verdadero alcance del genio de Arquímedes empezó a revelarse. Leonardo da Vinci, estudiando manuscritos de Arquímedes en el siglo XV, quedó atónito por la sofisticación de los métodos. Galileo Galilei reconoció deuda intelectual directa, especialmente en principios de hidrostática. Isaac Newton, desarrollando su cálculo, estaba consciente de que Arquímedes había caminado ese terreno conceptual casi 2 milenios antes, aunque sin notación algebraica para formalizarlo completamente. El matemático alemán Carl Friedrich Gauss, en el siglo XIX, declaró: Arquímedes y Newton son las dos cumbres más altas del logro intelectual humano, y Arquímedes lo hizo sin álgebra. Era reconocimiento de algo extraordinario. El siracusano había alcanzado resultados equivalentes a cálculo integral, usando solo geometría euclidiana y razonamiento puro. Pero ¿qué habría pasado si el soldado romano hubiera obedecido órdenes? Si Arquímedes hubiera sido llevado a Roma vivo, especulación histórica es ejercicio delicado, pero evidencia sugiere posibilidades fascinantes. Roma, a pesar de su poder militar, era intelectualmente dependiente de Grecia. Los romanos admiraban y copiaban cultura helenística, conscientes de su propia deficiencia en filosofía, matemática y ciencia teórica. Tener a Arquímedes en Roma habría sido golpe propagandístico masivo, el genio griego sirviendo al poder romano. Marcelo probablemente lo habría exhibido en su triunfo. Desfile de victoria, donde general exitoso entraba a Roma con prisioneros encadenados, botín acumulado y pruebas de conquista. Pero después del espectáculo, hombres pragmáticos del Senado habrían visto valor práctico del siracusano. Imagina a Arquímedes aplicando su intelecto sistemáticamente a problemas de ingeniería romana. Los acueductos, que ya eran maravillas de ingeniería, podrían haberse vuelto más eficientes mediante cálculos hidráulicos precisos. Máquinas de asedio romanas, ya formidables, podrían haber alcanzado sofisticación sin precedentes. Arquitectura, navegación, fundición de metales, todas las áreas habrían beneficiado de enfoque matemático riguroso. Más intrigante, ¿habría Arquímedes encontrado en Roma recursos y ambiente para empujar su matemática teórica más lejos? Alejandría había provisto biblioteca y comunidad de eruditos. Roma podría haber ofrecido patronazgo imperial sin precedentes, con acceso ilimitado a papiro, asistentes capacitados y libertad de preocupaciones materiales. ¿Cuánto más habría descubierto? Pero también hay lado oscuro en esa especulación. Arquímedes habría sido esencialmente prisionero intelectual, obligado a aplicar genio a fines imperiales. El hombre que valoraba verdad matemática abstracta, por encima de todo, habría sido reducido a ingeniero de corte, produciendo armas cada vez más mortíferas para guerras de conquista. Quizás su muerte, por horrible que fuera, preservó algo esencial. Murió libre en su propia ciudad, trabajando en problema que él mismo eligió. No murió sirviendo a conquistadores ni produciendo máquinas de muerte bajo coacción. Hay dignidad trágica en esa imagen. El filósofo matemático tan absorto en verdad eterna que ignora completamente muerte temporal aproximándose. La tumba que Marcelo erigió se convirtió en sitio de peregrinación para eruditos griegos visitando Sicilia.
Durante generaciones era lugar respetado donde matemáticos rendían homenaje al maestro. Pero como pasa con monumentos antiguos, eventualmente cayó en abandono. Vegetación la cubrió, memoria de su ubicación se perdió. Más de un siglo después, en 75 a.C., joven romano llamado Marco Tulio Cicerón visitó Siracusa como cuestor, magistrado financiero. Cicerón era intelectual, filósofo aficionado, admirador apasionado de cultura griega. Conocía historias de Arquímedes y sintió vergüenza de que tumba del genio estuviera olvidada. Preguntó a siracusanos sobre ubicación. Nadie sabía. La ciudad había cambiado mucho en siglo y medio. Población nueva no recordaba viejas historias. Cicerón no se rindió. Recordaba el detalle de la escultura, esfera y cilindro. Organizó búsqueda sistemática de cementerios antiguos. Finalmente, en área abandonada cubierta de maleza, encontró columna deteriorada con esfera y cilindro esculpidos. La inscripción estaba casi borrada por tiempo. Cicerón ordenó limpiar el sitio, reparar la tumba. Escribió después: «Así encontré la tumba del ciudadano más ingenioso de Siracusa, completamente desconocida para sus propios habitantes, cubierta y escondida por arbustos». Es momento profundamente conmovedor en historia intelectual. Político romano rescatando memoria de matemático griego que su propio pueblo había olvidado. Cicerón entendía algo fundamental. Algunas mentes trascienden nacionalidad y época. Arquímedes no era simplemente siracusano o griego, era patrimonio de humanidad pensante. La tumba que Cicerón restauró eventualmente volvió a perderse. Excavaciones modernas en Siracusa han intentado localizarla sin éxito definitivo. Pero el gesto de Cicerón estableció precedente. Preservar memoria de aquellos cuyo trabajo beneficia a toda la especie humana es deber civilizacional. Las contribuciones matemáticas de Arquímedes gradualmente fueron redescubiertas y apreciadas. Durante siglo XII, traducciones latinas de textos árabes que habían preservado obras griegas comenzaron a circular en Europa. Eruditos medievales quedaron fascinados por métodos de Arquímedes, aunque frecuentemente no comprendían totalmente las implicaciones. Renacimiento marcó verdadero renacimiento arquimediano. Humanistas como Regiomontanus y Francesco Maurolico editaron y comentaron tratados del siracusano. La invención de imprenta permitió diseminación amplia. Matemáticos europeos del siglo XVI estudiaban Arquímedes con intensidad religiosa. En 1906 ocurrió descubrimiento extraordinario que reescribió entendimiento moderno de Arquímedes. Erudito danés Johann Ludwig Heiber encontró en Constantinopla Palimpsesto, manuscrito medieval, donde texto original había sido raspado y sobreescrito con oraciones cristianas. Mediante fotografía y análisis cuidadoso, Heiber reveló que el texto subyacente era tratado perdido de Arquímedes llamado El Método. Este manuscrito cambió todo. Contenía explicaciones de cómo Arquímedes realmente pensaba, cómo llegaba a sus descubrimientos antes de presentarlos en forma de demostración rigurosa. Mostraba que usaba intuición mecánica, imaginando figuras geométricas como si fueran objetos físicos que podían ser pesados y balanceados, para encontrar respuestas que luego probaba formalmente. Era como encontrar notas de laboratorio de Newton o bocetos preliminares de Einstein. Por primera vez, matemáticos modernos podían ver proceso mental del genio antiguo, no solo resultados finales. Y lo que vieron los asombró. Arquímedes había estado increíblemente cerca de descubrir cálculo integral completo. Solo faltaba notación algebraica para formalizarlo. El palimpsesto mismo tuvo historia dramática. Después de análisis de Heiber, desapareció durante caos de guerras mundiales. Reapareció en 1998 en subasta de Christie's, vendido anónimamente por $2 millones. El comprador
resultó ser filántropo que lo puso a disposición de eruditos para estudio con tecnología moderna. Imágenes multiespectrales revelaron texto aún más claramente que métodos de Haber. Nuevos fragmentos fueron descifrados. En pleno siglo XXI, humanidad seguía aprendiendo secretos matemáticos que hombre del siglo III antes de Cristo había descubierto y luego fueron casi perdidos para siempre. Eso subraya fragilidad del conocimiento. Si ese palimpsesto hubiera sido destruido completamente, como tantos otros manuscritos antiguos, habríamos perdido ventana irreemplazable a mente más brillante de antigüedad. ¿Cuánto se perdió cuando Biblioteca de Alejandría ardió repetidamente? ¿Cuántos Arquímedes potenciales murieron sin dejar rastro porque sus sociedades no valoraban o preservaban trabajo intelectual? La muerte de Arquímedes resonó más allá de matemática pura. Se convirtió en símbolo de tensión permanente entre conocimiento y poder, entre mente contemplativa y violencia práctica. El soldado matando al pensador representa momento arquetípico que se repite: barbarie destruyendo civilización, fuerza bruta aplastando intelecto sutil. Pero también representa algo más complejo. Arquímedes mismo había construido máquinas de guerra. Sus catapultas mataron a miles. La distinción que trazaba entre sus inventos triviales y su matemática seria era categoría mental propia. Para soldados romanos destrozados por rocas lanzadas con precisión matemática, no había nada abstracto o puro en geometría aplicada de Arquímedes. Ahí está paradoja central del genio del siracusano. Despreciaba aplicaciones prácticas, pero era maestro supremo en ellas. Valoraba verdad eterna, pero sirvió propósitos temporales mortíferos. Buscaba conocimiento por conocimiento, pero ese conocimiento mató. Generaciones posteriores lucharon con esa ambigüedad. Durante Segunda Guerra Mundial, mientras científicos desarrollaban bomba atómica, algunos invocaron ejemplo de Arquímedes, genio teórico cuyas ideas tienen consecuencias prácticas devastadoras que él mismo no buscó ni controló. Robert Oppenheimer, líder científico del proyecto Manhattan, famosamente citó Bhagavad Gita después de primera explosión nuclear. Ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Podría igualmente haber citado a Arquímedes, cuyas leyes de palanca y trayectoria eventualmente escalarían a megatones y misiles balísticos. La pregunta ética permanece sin respuesta fácil. ¿Son responsables los pensadores por aplicaciones de sus ideas? ¿Debería Arquímedes haber rechazado construir armas para Siracusa? ¿Habría sido más ético dejar que Roma conquistara sin resistencia, preservando sus manos limpias de sangre mientras su ciudad caía? No hay respuesta simple porque el dilema es genuinamente complejo. Arquímedes vivía en un mundo donde Siracusa enfrentaba destrucción real. Su ciudad lo había nutrido intelectualmente. Tenía obligación hacia ella. Usar su conocimiento para defenderla era defendible moralmente, pero también estableció precedente peligroso. Mente Partus, parte 2. Continuación. Pero también estableció precedente peligroso, mente científica al servicio de destrucción militar. La línea entre defensa legítima y escalada armamentista es delgada y borrosa. Las catapultas que salvaron Siracusa temporalmente inspiraron generaciones de ingenios bélicos cada vez más mortíferos. Sin embargo, reducir legado de Arquímedes a ese dilema moral sería injusticia histórica. Su verdadera importancia trasciende las máquinas de guerra que construyó a regañadientes. Reside en los principios fundamentales que descubrió, en los métodos que desarrolló, en la forma misma en que concebía relación entre mente humana y universo físico. Arquímedes demostró que naturaleza opera según leyes matemáticas precisas que pueden ser descubiertas mediante razonamiento riguroso. Antes de él, matemática era principalmente ejercicio abstracto platónico o herramienta práctica básica para comercio y construcción.
Él fundió ambas tradiciones, mostrando que geometría pura podía revelar verdades sobre mundo material. Su principio de flotación, descubierto en aquella bañera legendaria, estableció que objeto sumergido experimenta fuerza ascendente igual al peso del fluido desplazado. Parece simple ahora, enseñado en escuelas secundarias, pero era revelación profunda. Comportamiento de cuerpos en líquidos no era capricho de dioses ni misterio inescrutable, sino consecuencia necesaria de relaciones geométricas y gravitacionales. Ese principio gobierna todo, desde barcos más grandes del mundo hasta submarinos nucleares, desde peces adaptándose a presiones oceánicas hasta burbujas ascendiendo en champán. Arquímedes vio patrón universal, donde otros veían solo fenómenos aislados. Sus leyes de palanca transformaron ingeniería. El principio fundamental, que fuerza multiplicada por distancia a punto de apoyo permanece constante, permitió calcular exactamente qué combinaciones de palancas, poleas y contrapesos lograrían efectos deseados. Ya no era necesario experimentar ciegamente. Matemática predecía resultado. Eso es fundamento de toda ingeniería moderna, capacidad de diseñar máquinas en papel usando ecuaciones y confiar en que funcionarán como calculado cuando sean construidas. Cada grúa que levanta vigas de acero, cada ascensor que transporta personas, cada sistema de poleas en embarcación aplica principios que Arquímedes formalizó hace más de 2000 años. En matemática pura, su trabajo con series infinitas anticipó desarrollos que no florecerían completamente hasta siglo XVII. Cuando calculaba pi usando polígonos de 96 lados, estaba implícitamente comprendiendo que proceso podía continuarse infinitamente, con polígonos de más y más lados, acercándose cada vez más al círculo perfecto. Esa idea, que infinito puede ser domado mediante proceso sistemático, es corazón del cálculo. Newton y Leibniz formalizaron notación y extendieron aplicaciones, pero concepto fundamental de límite, de aproximación que mejora indefinidamente, ya estaba presente en método de exhaustión de Arquímedes. Su cálculo del volumen de esfera mediante división en segmentos infinitesimales era geometría infinitesimal, literalmente precálculo integral. Solo faltaba álgebra simbólica para dar salto final, y álgebra no se desarrollaría hasta más de 1000 años después, cuando matemáticos árabes comenzaran a usar letras para representar cantidades desconocidas. Ahí yace tragedia mayor que su muerte violenta. Cuánto se perdió por brecha temporal entre genio individual y contexto cultural. Arquímedes era hombre del siglo XVII, nacido en siglo III a.C. Tenía preguntas correctas y métodos poderosos, pero carecía de herramientas notacionales para comunicar completamente sus insights. Escribía demostraciones en prosa geométrica, describiendo construcciones paso por paso con palabras. Era riguroso, pero increíblemente verboso. Una ecuación que hoy escribiríamos como V-ZAC 4 3PR 3 beta 3 4 PR3 requería varios párrafos de explicación geométrica. La ausencia de notación algebraica era como intentar programar computadora sin lenguaje de programación, solo describiendo operaciones en lenguaje natural. Si Arquímedes hubiera tenido álgebra, si hubiera tenido sistema de coordenadas cartesianas, si hubiera tenido notación de Leibniz para derivadas e integrales, ¿hasta dónde habría llegado? Es especulación tentadora pero inútil. Trabaja con las herramientas de su época y aún así logró lo imposible. Sus contemporáneos y sucesores inmediatos no siempre apreciaron magnitud de sus logros. Algunos admiraban máquinas prácticas, otros respetaban demostraciones matemáticas sin comprenderlas completamente, pero pocos captaban visión unificada.
¿Qué universo es estructura matemática esperando ser descifrada? ¿Qué mente humana puede conocer leyes fundamentales de realidad mediante razón pura aplicada a observación cuidadosa? Esa visión eventualmente triunfó, pero tomó siglos. Renacimiento científico del siglo XVII, cuando Galileo aplicó matemática a movimiento, cuando Kepler descubrió leyes planetarias mediante geometría, cuando Newton unificó mecánica terrestre y celestial bajo ecuaciones universales, fue tardía vindicación del enfoque arquimediano. Galileo explícitamente se consideraba seguidor de Arquímedes. Cuando desarrollaba leyes de caída libre, cuando estudiaba trayectorias parabólicas de proyectiles, estaba continuando trabajo que el siracusano había comenzado. Su famosa declaración de que el libro de naturaleza está escrito en lenguaje matemático era eco de descubrimiento fundamental de Arquímedes. Matemática no es solo juego mental abstracto, sino estructura profunda de realidad física. La influencia se extendió más allá de ciencia. Filósofos usaron Arquímedes como ejemplo de conocimiento cierto, indudable. Mientras se debatían límites de lo que humanos pueden saber, matemática arquimediana ofrecía modelo de verdades que podían ser probadas con certeza absoluta. Descartes, buscando fundamento inconmovible para filosofía, admiraba certeza geométrica que Arquímedes ejemplificaba. Spinoza, estructurando ética según modelo geométrico, seguía tradición de rigor deductivo que remontaba al siracusano. Kant, analizando cómo mente humana conoce el mundo, trataba matemática como caso paradigmático de conocimiento sintético a priori. Todos estos pensadores, consciente o inconscientemente, trabajaban dentro de tradición intelectual que Arquímedes había ayudado a establecer, que razón humana puede descubrir verdades necesarias sobre universo, que conocimiento no es simplemente opinión o convención cultural, sino acceso genuino a estructura de realidad. En ese sentido, soldado romano que mató a Arquímedes destruyó vida individual, pero no pudo tocar legado intelectual. Las ideas, una vez liberadas en mundo, adquieren vida propia. Se copian, se transmiten, evolucionan, combinan con otras ideas, generan aplicaciones imprevistas. El diagrama en la arena fue borrado por sangre y botas, pero verdad geométrica que representaba permanece inmutable. Roma cayó. Imperio que conquistó Siracusa mismo fue conquistado por bárbaros y desintegró. Pero relación entre volumen de esfera y cilindro que la contiene sigue siendo exactamente 2/3, como Arquímedes demostró hace 22 siglos. Hay consuelo en esa permanencia. Civilizaciones surgen y caen, imperios conquistan y son olvidados. Pero conocimiento genuino, verdad rigurosamente demostrada, trasciende contingencias políticas. Es parte de patrimonio acumulativo de humanidad, resistiendo barbarie y estupidez que periódicamente amenazan destruirlo. La tumba con esfera y cilindro que Marcelo erigió y Cicerón restauró, eventualmente se perdió definitivamente. Terremotos sacudieron Sicilia. Guerras arrasaron Siracusa repetidamente, civilizaciones cambiaron, el monumento físico desapareció, pero en cierto sentido, mundo entero se convirtió en tumba de Arquímedes. Cada edificio que se mantiene de pie aplica principios de estática que él estudió. Cada barco que flota confirma su hidrostática, cada cálculo de volumen usa métodos que desarrolló. Su verdadero monumento no es piedra tallada, sino estructura matemática del conocimiento humano. Durante siglo XX, cuando matemática pura alcanzó niveles de abstracción que habrían maravillado incluso a Arquímedes, su nombre permanecía reverenciado. Cuando David Hilbert listó problemas fundamentales para matemática del nuevo siglo, varios conectaban con territorio que Arquímedes había explorado primero. Cuando computadoras comenzaron a calcular pi a millones, luego billones de dígitos, estaban continuando búsqueda que Arquímedes empezó con sus polígonos de 96 lados.
El método cambió radicalmente. La pregunta fundamental permanecía: ¿cuál es relación exacta entre circunferencia y diámetro de círculo? Exploración espacial del siglo XX aplicó mecánica celestial newtoniana, que a su vez se basaba en trabajo de Kepler, influenciado por Arquímedes. Cuando cohetes lanzaban satélites, cuando sondas alcanzaban planetas distantes, cálculos de trayectoria usaban principios cuyas raíces conceptuales remontaban a aquel siracusano trazando curvas en arena. La fisión nuclear que alimenta reactores y armas atómicas opera según leyes descubiertas en siglo XX, pero método matemático de análisis, de reducir fenómeno complejo a componentes calculables, sigue patrón establecido por Arquímedes. Física moderna es incomparablemente más sofisticada, pero actitud fundamental, confianza de que naturaleza obedece leyes matemáticas descifrables, viene de tradición que él ayudó a fundar. Incluso campos aparentemente remotos llevan su marca. Economía matemática moderna, cuando modela mercados mediante ecuaciones, aplica misma fe arquimediana de que fenómenos complejos pueden ser captados por formalismo matemático. Biología matemática, estudiando poblaciones y ecosistemas mediante ecuaciones diferenciales, continúa programa de matematización de naturaleza. No todo en ese legado es positivo. La aplicación de matemática a guerra, que Arquímedes personificó tan dramáticamente, escaló a niveles que habrían horrorizado al siracusano. Balística moderna calcula trayectorias de misiles con precisión que hace que sus catapultas parezcan juguetes primitivos. Optimización matemática maximiza letalidad de armas. Cuando bombarderos de Segunda Guerra Mundial calculaban ángulos de liberación de bombas, cuando artillería computaba parábolas de proyectiles, cuando estrategas nucleares modelaban escenarios de destrucción mutua asegurada, todos aplicaban descendientes sofisticados de principios que Arquímedes había descubierto. Esa es ambigüedad permanente del conocimiento. Es neutral moralmente en sí mismo, pero nunca en aplicación. Misma ecuación que predice órbita de satélite de comunicaciones, predice trayectoria de misil balístico. Misma física que construye puentes, diseña búnkers. Mismo entendimiento de dinámica de fluidos que mejora barcos pesqueros, optimiza submarinos de ataque. Arquímedes no podía prever esas aplicaciones específicas, pero entendía tensión fundamental. Su preferencia por matemática pura sobre invenciones prácticas reflejaba intuición de que conocimiento abstracto tiene dignidad que aplicación práctica puede contaminar. Buscaba verdad eterna, no poder temporal. Sin embargo, verdad y poder están entrelazados inevitablemente. Francis Bacon proclamaría en siglo XVII que conocimiento es poder, pero Arquímedes había demostrado esa ecuación prácticamente 2000 años antes. Su conocimiento geométrico se convirtió en poder militar que detuvo a Roma durante 2 años. No podía escoger tener uno sin el otro. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Tal vez la lección más profunda de la vida y muerte de Arquímedes no es sobre matemática o ingeniería, sino sobre naturaleza del genio mismo y fragilidad del progreso humano. Un hombre en una ciudad pequeña en periferia del mundo civilizado alcanzó alturas intelectuales que no serían superadas durante casi 2 milenios. Eso demuestra tanto el potencial extraordinario de mente humana individual como la dependencia terrible de ese potencial de circunstancias favorables. Arquímedes necesitó Siracusa próspera con rey patrono. Necesitó educación en Alejandría con acceso a biblioteca. Necesitó paz suficiente para décadas de pensamiento ininterrumpido. Necesitó cultura que valoraba conocimiento teórico. Elimina cualquiera de esos factores y quizás nunca descubre sus teoremas. ¿Cuántos Arquímedes potenciales
Nacieron en circunstancias equivocadas, en épocas de guerra continua, en sociedades sin tradición matemática, en familias demasiado pobres para educación, en culturas que suprimían curiosidad intelectual. Nunca conoceremos sus nombres porque nunca tuvieron oportunidad de desarrollar potencial. Eso hace que preservación y transmisión de conocimiento sea imperativo moral. Cuando biblioteca arde, cuando manuscrito se pierde, cuando tradición intelectual es interrumpida por violencia o ignorancia, humanidad entera se empobrece. El palimpsesto de Arquímedes casi destruido, raspado para reutilizar pergamino para oraciones, simboliza esa fragilidad. Pero también hay resiliencia. Contra todas probabilidades, suficientes obras de Arquímedes sobrevivieron para transmitir su genio a generaciones futuras. Eruditos bizantinos los copiaron, traductores árabes los preservaron, humanistas renacentistas los estudiaron. Matemáticos modernos los continúan analizando con asombro renovado. La cadena nunca se rompió completamente. Desde aquel patio en Siracusa hasta universidades contemporáneas, hilo de conocimiento matemático se extiende ininterrumpido. Algunas generaciones lo fortalecieron con nuevos descubrimientos, otras apenas lo mantuvieron vivo durante tiempos oscuros, pero nunca se cortó del todo. En eso, Arquímedes ganó su verdadera inmortalidad, no como conquistador cuya fama se desvanece con su imperio, ni como rey cuya dinastía eventualmente cae, sino como pensador cuyas ideas se incorporan a estructura permanente del entendimiento humano. Mientras existan seres capaces de razonamiento matemático, mientras círculos sean círculos y esferas sean esferas, sus teoremas permanecerán verdaderos. El soldado romano que hundió el Gladio destruyó un cuerpo de 75 años. No pudo tocar mente que ese cuerpo había albergado, porque esa mente ya se había reproducido a sí misma en papiros, en estudiantes, en máquinas que materializaban sus principios. La muerte física de Arquímedes fue irrelevante para su existencia intelectual continuada. Hay belleza trágica en esa imagen final. Anciano tan absorto en geometría pura que ignora completamente su propia mortalidad inminente. Para Arquímedes, en ese momento, el diagrama era más real que el soldado. La verdad matemática que perseguía era más importante que la vida que estaba a punto de perder. Era elección consciente o inconscientemente, expresaba jerarquía profunda de sus valores. Había dedicado vida entera a buscar conocimiento eterno. En sus últimos segundos mantuvo esa dedicación intacta, no suplicó por vida. No intentó sobornar al soldado, no corrió, simplemente pidió, con dignidad serena de quien conoce sus prioridades: no pises ahí. Eran últimas palabras de hombre que había movido mundo sin moverse de su ciudad, que había derrotado imperio sin levantar espada, que había descubierto secretos del universo sin telescopios ni aceleradores de partículas, solo con mente entrenada para ver patrones donde otros veían caos. La sangre se secó eventualmente sobre el diagrama, la arena fue barrida, la casa probablemente fue saqueada y quemada, pero círculos que Arquímedes trazaba, relaciones geométricas que exploraba, principios matemáticos que perseguía, esos permanecen inmutables y eternos, esperando ser redescubiertos por cada nueva generación de mentes curiosas. 2237 años después de su muerte, en era de inteligencia artificial y computación cuántica, el nombre de Arquímedes todavía se pronuncia con reverencia en aulas de matemática y física. Estudiantes todavía aprenden su principio de flotación. Ingenieros todavía aplican sus leyes de palanca. Matemáticos todavía admiran elegancia de sus demostraciones. No hay monumento de piedra que haya durado tanto. No hay imperio que haya sobrevivido con tal continuidad. Solo ideas, rigurosamente probadas y fielmente transmitidas, logran esa inmortalidad. El soldado que mató a Arquímedes está olvidado. Marcelo,
El gran conquistador es nota al pie histórica. Roma misma cayó hace 1500 años. Pero en cada smartphone que calcula trayectoria de proyectil en videojuego, en cada barco que flota según principio de Arquímedes, en cada estudiante que descubre por primera vez que BZ43, PR3, Beta 34, PR3, el siracusano vive. Esa es venganza definitiva del intelecto sobre violencia, del pensamiento sobre fuerza bruta, de eternidad sobre mortalidad. El imperio que conquistó Siracusa es polvo. El matemático que defendió Siracusa es inmortal, no porque su cuerpo sobrevivió, sino porque su mente sigue transformando mentes nuevas, generación tras generación, en cadena ininterrumpida de comprensión que conecta pasado remoto con futuro distante. Y quizás ese es el sentido más profundo de aquellas últimas palabras. No pises ahí. No porque pisotear diagrama en arena importara en términos prácticos inmediatos, sino porque representaba falta de respeto fundamental a conocimiento, a belleza de verdad matemática, a dignidad de mente humana persiguiendo entendimiento. El soldado pisoteó. Destruyó diagrama, mató al matemático, pero no pudo pisotear verdad que diagrama representaba. Esa verdad sobrevivió a soldado, a Roma, a civilizaciones enteras, y continuará sobreviviendo mientras existan seres capaces de razonar geométricamente y maravillarse ante elegancia de universo matemático. Arquímedes de Siracusa murió el año 212 a.C. en su patio manchado de sangre, con problema geométrico inconcluso ante él, pero en sentido más profundo, nunca murió. Porque lo mejor de él, su genio matemático, su método riguroso, su visión de universo gobernado por leyes racionales descifrables, eso se incorporó permanentemente a herencia intelectual de humanidad. Eso es inmortalidad verdadera.